El amigo de un amigo es viajero frecuente por asuntos de negocios. Se llama David, es casado y tiene 35 años. No hace mucho viajó a la ciudad de Nueva York a una importante reunión con clientes de primer nivel. Al terminar la conferencia, subió al bar del edificio para matar el tiempo en lo que salía su taxi de regreso al aeropuerto. Estaba tranquilamente terminando su bebida cuando una atractiva rubia se le acercó para platicar con él y mientras platicaban le invitó una copa. David estaba sorprendido, pero aceptó la copa halagado. Rápidamente se escondió el anillo de casado en el bolsillo y brindó con la rubia que sonreía mirándole fijamente a los ojos. Y es lo último que pudo recordar. Todo se volvió negro. Hasta que despertó, desorientado, yaciendo en la bañera de un hotel de mala muerte con su cuerpo sumergido en hielo. Miró frenéticamente a su alrededor tratando de entender dónde estaba y cómo había llegado ahí. Entonces notó que en la pared frente a él estaba escrito con lápiz labial un siniestro mensaje: llama al 911. Un teléfono celular descansaba en una pequeña mesa que habían dejado cerca de la bañera. Sus dedos temblorosos y entumecidos por el hielo alcanzaron el celular y marcaron el número de emergencias. La operadora parecía estar familiarizada con la situación. Le dijo: señor, por favor, cuidadosamente revisen la parte baja de su espalda y dígame, ¿hay ahí una herida abierta? Ansiosamente, David buscó en su espalda y gritó del dolor. Efectivamente, había un tajo sangrante surcando el costado. La operadora le dijo: no entre en pánico. Uno o ambos de sus riñones han sido extirpados. Hay una sociedad de ladrones de órganos operando en Nueva York y usted acaba de ser víctima de ellos. Los paramédicos ya van para allá. No se mueva hasta que ellos lleguen. Te acabo de narrar una de las noticias más difundidas en los últimos 20 años. Probablemente ya habías escuchado acerca del caso, ya que hay cientos de versiones de esta noticia circulando en la red. Lo increíble es que lo que acabas de ver y escuchar nunca ocurrió. Se trata de una leyenda urbana. El término leyenda urbana fue acuñado en 1968 por el Dr. Richard Dawson y lo define como una historia moderna que nunca ha sucedido contada como si fuera cierta. Sus características son: origen de la fuente desconocido. No conocemos al autor, ya que su difusión es de boca en boca. Ocurre en lugares concretos e identificables. Nueva York, por ejemplo. Le ocurre a personas anónimas. Siempre le sucede al amigo de un amigo. Se cuentan como si en verdad fueran reales y a menudo poseen un afán moralizante. Con la llegada de Internet en los años 90, este tipo de leyendas urbanas se difundieron más rápidamente y con un alcance exponencial. Pero de pronto ya no eran historias del amigo de un amigo, sino que eran pasajes secretos de la vida de algunos de los políticos más relevantes de la actualidad. Así tenemos que las fake news se caracterizan por ser una noticia que nunca ha sucedido, publicada como si fuera cierta. Para empeorar las cosas, los medios tradicionales de información también han sido afectados por este fenómeno. La información, para que sea de calidad, debe ser oportuna, veraz y objetiva. Nada debe romper ese equilibrio. Y es en este último punto, en la objetividad, donde los medios masivos de información fallan, ya que dichos medios distan mucho de ser objetivos. El cliente más grande de las televisoras en México es el gobierno, y ninguna televisora trata mal a su cliente. Según una publicación del New York Times, el actual gobierno de México ha gastado más de 2,000 millones de pesos en publicidad, lo que hace que exista un sesgo oficialista por parte de los medios de comunicación masiva. Los expertos del MIT, Sinan Aral, Soroush Bousouhi y Deb Roy, analizaron 126,000 historias difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 y encontraron que la falsedad se difunde significativamente más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información. Y los efectos fueron más pronunciados para noticias políticas falsas. La próxima vez que veas tu noticiero, piensa en ello.